En 1831, Michael Faraday hizo una serie de experimentos, incluidos estos tres que vamos a ver, aproximadamente eran así. El primero empujó un bucle hacia la derecha con velocidad v, donde teníamos un campo magnético y lo que ocurría era teníamos una corriente a través del bucle. El campo magnético está apuntando hacia adentro. En el segundo caso empujó el imán que hacía este campo magnético hacia la izquierda y otra vez se generó una corriente de esta forma. En el tercer experimento no movió ni el bucle ni el campo magnético, pero lo que hizo fue cambiar la magnitud del campo magnético, o sea, lo convirtió en uno dinámico, en uno que cambia. Eso se hace con un electroimán y una vez más tuvimos una corriente en el bucle. ¿Cómo se explican estos tres experimentos? El primero viene de la regla de flujo E menos d phi dt, que ya hemos visto justamente era este caso, mover el bucle con un campo magnético nos hacía tener una corriente. Cuando vimos la regla de flujo, habíamos visto cómo surge la regla, inclusive de un sistema muy parecido. ¿Qué ocurre con el segundo experimento? Uno no debería sorprenderse de que debería ocurrir lo mismo, en el sentido de que si pensamos en velocidades relativas, tiene que ser lo mismo mover esto, el bucle hacia la derecha en este caso, o el campo magnético, por decirlo de alguna forma, hacia la izquierda. En el espíritu de lo que va a ser la relatividad especial, va a tener que ser así. Depende de dónde uno esté parado, uno esperaría que ocurra lo mismo. Pero Faraday no sabía nada de relatividad porque fue mucho antes todos estos experimentos, y en electrodinámica clásica esta reciprocidad es una coincidencia. Entonces, si el bucle se mueve, hay una fuerza magnética que nos da la fuerza electromotriz. Pero si el bucle está quieto, entonces no podemos tener una fuerza magnética, porque al no tener esta velocidad sobre el bucle, no tenemos movimiento en las cargas, y si no se mueven las cargas, no hay fuerza magnética. Entonces, en este caso, no podemos utilizar la misma razón clásica para que haya una corriente. En este caso, entonces, ¿quién es responsable? ¿Qué campo hace una fuerza sobre las cargas que están en reposo en este caso? Sabemos que un campo eléctrico lo hace, pero en este caso no tenemos ningún campo eléctrico. ¿De dónde en este sistema hay un campo eléctrico? No lo tenemos. Entonces, Faraday se le ocurrió la siguiente idea. Un campo magnético cambiante induce un campo eléctrico. Este campo eléctrico inducido es el que nos va a dar la fuerza electromotriz en el experimento 2. Faraday encontró una expresión de forma empírica de que la fuerza electromotriz era igual a la integral E de L. Esto era igual a menos de phi de t. Es decir, que la fuerza electromotriz era otra vez igual a la tasa de cambio del flujo a través del tiempo. Pero en nuestro caso el flujo estaba asociado al campo magnético, es decir, que lo que vamos a tener es que la integral E de L va a ser igual a menos integral B de B de t, ta. Esto es la ley de Faraday integral. Aplicando teorema de Stokes, uno puede convertir esta integral en una de área con rotor, integral de superficie, y si eso vale para todas las superficies, tenemos que lo de adentro va a ser igual a lo de adentro del otro lado, dB menos dB de t. Esto sería la ley de Faraday versión diferencial. Una observación es que en el caso estático vamos a tener dos resultados que ya sabíamos. Rotor de E va a ser igual a 0.
y la forma integral de esto, que es la integral E de L, nos daba igual a 0 en el caso estático. B es una constante, esto da 0, así que tenemos esto. Aún no dijimos nada del experimento 3. En este caso el campo magnético no cambia porque lo movamos, sino que cambia por distintas razones que uno puede hacer que se vuelva dinámico en el mismo lugar. Aún así, dφ, el phi va a cambiar, así que dφ de t va a dar algo. Vamos a tener un campo eléctrico inducido, así que así como en estos dos casos teníamos una fuerza electromotriz menos dφ de t, en este caso, por las mismas razones, vamos a tener la misma fuerza electromotriz. Nos queda una especie de ley universal, que es la siguiente. Cuando el flujo magnético a través de un bucle cambie por la razón que sea, entonces tendremos una fuerza electromotriz expresada de esta forma. Y eso será en el bucle. Muchos definen a esto como la ley de Faraday, pero evitaremos eso para distinguir los distintos mecanismos que hemos tenido. En el primer experimento tenemos una fuerza de Lorentz, la fuerza electromotriz podemos decir que es magnética, pero en el caso 2 y 3, por lo que acabamos de decir, ahora lo que actúa es un campo eléctrico, inducido por el cambio del campo magnético, y esta es la razón por la cual dijimos que en electrodinámica clásica, como lo tenemos hasta ahora, sin relatividad, esto es simplemente una coincidencia que dé lo mismo el experimento 1 que con el 2 y el 3. Entonces, mientras que no estemos en relatividad especial, el experimento 1 es por una razón magnética que no es la ley de Faraday, y el experimento 2 y 3 sí lo son. Ahí sí actúa la ley de Faraday.